Charlando en Red con César Sarabia. Hola, ¿qué tal amigos de Charlando en Red con César Sarabia? Otra vez en las cápsulas con su amigo Daniel Espinosa Licón. El día de hoy voy a hablar de la diferencia entre una inspección de personas y una revisión corporal. A partir del Código Nacional, el artículo 268 del Código Nacional habla de la inspección de persona. ¿Cuál es la inspección de persona? Es lo que ordinariamente conocemos como el cacheo, la revisión o el pasar báscula, es decir, la revisión corporal externa, entre mis ropas, en mis zapatos y con los objetos que yo traiga como bolsas, mochilas y cualquier otro aditamiento personal donde yo pueda portar o traer objetos personales. En ese contexto, para proceder a una inspección de personas, no es forzosamente que el policía pueda hacerlo en cualquier caso de manera indiscriminada. En cápsulas anteriores yo había hablado de los actos de molestia, contemplados en el artículo 16 constitucional en relación al artículo 266 del Código Nacional. El artículo 16 constitucional nos establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles, propiedades, posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del proceder. Esto en relación al artículo 266 del Código Nacional, en lo que nos establece que los policías, al realizar un acto de molestia, deben siempre respetar la dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? Bueno, se constituye como un derecho fundamental, base y condición de todos los derechos humanos, así contemplado por jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, posteriormente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También se estableció así vía criterio jurisprudencial por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Posteriormente se hizo ley este concepto. Lo encontramos en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, el concepto de dignidad humana. Es un tema importante donde el policía debe de enfocar entonces siempre el respeto de mi forma de ser. En ese contexto, en la amparo directo en revisión 2190/2014, la primera sala de la Corte estableció que los policías no podían investigar para detener y que tampoco podían revisarme por mi apariencia, no pueden revisarme por una actitud nerviosa y no pueden revisarme por una sospecha simple, ya que eso atenta contra los derechos fundamentales. En ese contexto, cuando el policía puede o procede que me haga una revisión o una inspección a mi persona, cuando hay un supuesto de flagrancia, es decir, que se ha detenido en el momento mismo de cometerse el delito o inmediatamente después de haberse cometido. Se ha resuelto por varias tesis de la primera sala de la Suprema Corte el concepto de flagrancia, diciendo lo que es visible a todas luces, que de flagrancia viene de deflagrar, de encender, en ese sentido lo que ve cuando se está consumiendo el hecho delictivo, o inmediatamente después, cuando hay una persecución material ininterrumpida o un ocultamiento inmediato posterior. En ese sentido, si se actualiza algún supuesto de flagrancia, el policía tendrá la posibilidad de hacer una inspección. También menciona que cuando lleve adherido a mi cuerpo u oculto entre mis ropas, objetos, instrumentos o huellas del delito. Es decir, que es un tema complejo pues para el policía, porque no es nada más el que se vea un bulto entre mis ropas u oculto mi cuerpo, algo para efecto de decir que son objetos, instrumentos, indicios o huellas de un delito. Debe tomar en consideración todos los factores exógenos, es decir, todo lo que está alrededor, la hora, el lugar, la actitud que yo demostré. Vuelvo a insistir, no por nerviosismo, no por una sospecha simple y no por la apariencia. Cuando sí puede realizar una inspección sobre mi persona, cuando hay una sospecha razonable. ¿Por qué? Demostré una actitud evasiva, porque demostré una actitud inusual o porque realicé una actitud de afrenta con un tercero o con los mismos elementos policíacos. El artículo 268 del Código Nacional nos señala el supuesto de flagrancia. Si soy detenido en un supuesto de flagrancia, me van a informar el derecho a negarme, y en caso de que yo me niegue aún con la flagrancia, pues tenemos que recurrir a un control judicial. Y en el supuesto de que lleve adherido a mi cuerpo objetos, instrumentos o huellas del delito, pero voy a decir, no es nada más que se vea oculto entre mis ropas o adherido a mi cuerpo objetos o instrumentos, sino tienen que tomar en consideración todos los factores que están alrededor de mí para efectos de poder realizar esa revisión.
Viene la otra técnica de investigación, que es una revisión corporal. La revisión corporal, ¿cuándo es necesaria? Bueno, cuando se requiere la aportación de fluidos corporales, vello, cabello, exámenes biológicos o sangre. En estos casos también yo puedo dar mi consentimiento para efectos de que extraigan esos fluidos corporales, pero para efectos de hacer eso tendrá que estar presente siempre un abogado defensor. ¿Por qué? Porque el tema de yo permitir que me hagan una revisión corporal, es decir, extracción de fluidos corporales, vello, cabello, saliva, sangre o cualquier otro análogo que pueda dar resultado positivo, yo considero que es una autoincriminación. Es decir, el artículo 20 constitucional, apartado de fracción 2, contempla como derecho humano la no autoincriminación, es decir, guardar silencio, pero también mi cuerpo puede reconocer, también mi cuerpo habla. ¿Cuándo habla? Cuando se haga una revisión, cuando se haga evidente que llevo en mi cuerpo droga, alcohol o una prueba de ADN para determinar, por ejemplo, que participé en un hecho delictivo donde encontraron una violación esperma, semen, sangre o vellos con el folículo que puede determinar un ADN de responsabilidad. Entonces, si yo aceptara, sin estar presente mi defensor, evidentemente estoy autoincriminándome, de manera tal que si el resultado sale positivo, pero si no estuvo presente el defensor, para que le preguntaran en mi presencia mi derecho a negarme, evidentemente traería desde mi punto de vista una violación a un derecho humano. Entonces, para efectos de yo permitir una revisión corporal en términos del artículo 69, deberá estar presente siempre un abogado defensor, que me haga saber mi derecho a negarme. No obstante que esté presente el defensor y que yo me niegue y que él me haya asesorado para efectos de negarme, entonces se podrá recurrir a la técnica de investigación que requiere control judicial. El policía y el Ministerio Público pueden realizar una revisión corporal siempre y cuando yo acepte, libre y voluntariamente, ausente de error, coacción, engaño, violencia, y que me expliquen las razones por las cuales requieren de esa prueba. Imagínense que me dicen, necesito sacarle sangre, y yo le diga, sí, sáqueme sangre, pero no me dijeron para qué era el motivo para extraerme sangre. Evidentemente generaron error, generaron engaño en el ciudadano, de manera tal que le extrajeron un fluido corporal que puede autoincriminarme. Pero si no me dijeron mi derecho a negarme, por eso es que yo determino que mi derecho a guardar silencio es no nada más no hablar, también no aceptar la revisión corporal o extracción de fluidos corporales, vello, cabello, sangre o fluidos corporales, porque eso implicaría un reconocimiento. También he de decir que este tipo de pruebas pudiera ser irreproducible. En términos del artículo 174 del Código Nacional, si el Ministerio Público necesita de alguna prueba pericial sobre esos fluidos corporales a partir de la revisión corporal en términos del artículo 269 del Código Nacional, se requeriría dar vista a mi abogado defensor si lo tuviera. Si no tuviera abogado defensor particular, tendrían que notificar a un defensor público, es decir, a un defensor de oficio, para que éste manifieste su deseo de nombrar a su vez su perito para que también esté en las pruebas o estar presente en la prueba pericial. Entonces, el Ministerio Público debe cuidar dos cosas. Primero, que cuando yo dé mi consentimiento sea ante la presencia de un defensor y que me hayan hecho saber el derecho a negarme, porque vuelvo a insistir, se trata de una especie de autoincriminación el que yo lo permita. La ejecutoria 2190 del 2014, los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron que las causas por las cuales yo puedo dar, que procede a una revisión corporal, ya se dijo, es por la sospecha razonable. Y dice, o también cuando la persona dé su consentimiento libre, voluntario o ausente de error. Yo creo que el consentimiento libre, voluntario deberá también, además, ser debidamente asesorado por el abogado defensor, al convertirse en una autoincriminación, al confesar y reconocer con lo que mi cuerpo habla, con lo que mi cuerpo hace evidente a partir de la prueba pericial. Entonces, decirme mi derecho a negarme, que esté presente un defensor para que me asesore mi derecho a negarme
y que haga efectivo mi derecho a que no se haga arbitrariamente. Y si el Ministerio Público considera que es necesario, entonces requerir este control judicial ante un juez que funde, motive la proporcionalidad de la necesidad, porque he encontrado infinidad de casos en los que por simples daños en las cosas el Ministerio Público pide que se haga una prueba de extracción de sangre y fluidos corporales para determinar si encuentran droga y alcohol, pero por un daño en las cosas. No es proporcional la prueba. Yo no puedo ordenar entrar a la intimidad de una persona y vulnerar su derecho a la intimidad y a la privacidad para simplemente determinar en una investigación de daños en las cosas si el delito es oficioso o el delito es de querella, o inclusive algún supuesto de culpa grave contemplado por el artículo 63, fracción 3 del Código Penal. Yo considero que no es proporcional. En ese sentido, el Ministerio Público deberá justificar la proporcionalidad de la medida para poder yo entrar a la intimidad de una persona, ordenar forzosamente la prueba, que se le entregue copia a la persona donde estoy ordenando la prueba, pero además que en términos del artículo 74 del Código Nacional se le dé trato de prueba irreproducible, es decir, la oportunidad de que el defensor nombre a su perito para que esté presente en las pruebas o que el abogado esté presente durante el desarrollo de la prueba para no vulnerar el derecho de adecuada defensa. Con eso terminamos nuestra cápsula. Muchas gracias, buenas tardes. Charlando en Red con César Sarabia.